podido escuchar la presentación, así que les pido disculpas, vamos a repetir la primera parte para que después puedan seguir la doctora Paula Herrero y la doctora Jorgelina Mulki con la presentación. Eh, Vamos a repetir, es cortito, así que les pido mil disculpas. Esto lo hemos preparado desde el programa Bioquímica y desde la Dirección de Epidemiología para que ustedes tengan conocimiento y se vayan interiorizando respecto a esta enfermedad nueva que se llama viruela símica y que mucho se está hablando de ella, por lo que nos interesa que ustedes vayan aprendiendo un poquito y la vamos conociendo entre todos. La viruela símica es una zoonosis viral, es decir, una enfermedad causada por un virus transmitido a los humanos por los animales. Se ha convertido en la primera causa, una de las causas principales de brote por el Otopox virus en humanos. El virus de la viruela símica pertenece a un género que se llama Otopox virus, familia Poxviridae. Existen dos clados para este virus, el clado de África Occidental y el clado de la cuenca del Congo, que queda en África. En cuanto a la evaluación de riesgo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en relación a la viruela símica, el riesgo para la salud pública a nivel mundial se evalúa como alto para la región europea, moderado para la región de las Américas, África, región sur y este de África, y baja para la región del Pacífico Occidental. ¿Cómo son las vías de transmisión? Esta viruela puede transmitirse desde el momento en que empiezan los síntomas hasta que las lesiones cutáneas se resuelven completamente y forman una nueva capa de la piel. La transmisión de persona a persona puede producirse de las siguientes maneras. Contacto cercano directo con lesiones cutáneas o mucosas de una persona enferma, especialmente contacto estrecho sexual. O con objetos contaminados recientemente como ropa, sábanas, toallas, etc. Probablemente con secreciones de las vías respiratorias de corto alcance que requieren contacto cercano prolongado. Y la evidencia disponible no es categórica sobre la posibilidad de que el virus de la viruela se transmita por vía sexual. El periodo de incubación de la viruela puede oscilar entre un rango de 4 a 21 días. En cuanto al laboratorio, ante la sospecha de la viruela se debe obtener muestra para realización de diagnóstico etiológico. Toda muestra para el diagnóstico de un caso sospechoso, su derivación y los resultados del laboratorio deberán notificarse de manera inmediata al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. La toma de muestra. En cuanto a esto, yo las voy a enumerar. Después la doctora Jorgelina va a especificar una por una para que tengan más conocimiento. Y vamos a decir que el tipo de muestra recomendada para la confirmación del laboratorio es el material de la lesión cutánea, que incluye un hisopado del contenido vesicular, hisopado enérgico del lecho de más de una lesión ulcerada, costras de la lesión y un hisopado rectal solamente en casos de proctitis. ¿Cómo se almacenan esas muestras? Se deben refrigerar de 2 a 8 grados o congelarse a menos de 20 grados o menos durante el lapso de 1 hora luego de la colecta. Si el transporte excede los 7 días para su análisis, deben almacenarse congeladas, o sea, 20 grados, menos 20 grados o menos. Y se recomienda el almacenamiento a largo plazo, o sea, mayor a 60 días, desde su recolección a menos 70 grados. Se deben evitar los ciclos repetidos de congelación y descongelación. En cuanto al rastreo de contacto, tan pronto como se identifique un caso sospechoso o confirmado, se debe realizar la identificación de contactos. ¿Cómo se define un contacto? Se lo considerará contacto estrecho a toda persona que ha tenido contacto físico cercano, incluido el contacto sexual, o contacto con materiales contaminados como ropa, toallas o ropa de cama, o exposición estrecha sin protección respiratoria, a menos de 1 metro por más de 15 minutos y sin equipo de protección, con un caso de viruela símica en cualquier momento a partir del comienzo de los síntomas de este último. Bueno,
esto sería la primera parte como para empezar. Ahora los voy a dejar con la doctora Paula Herrera, quien les va a comentar acerca de la enfermedad y cómo serían las principales causas de su evolución. Buenos días. Bueno, primero saludarlos a todos, pedirles por favor a los que tienen los micrófonos habilitados que cierren los micrófonos para que no haya interferencias. Y bueno, seguimos con la charla de viruela símica. Mi nombre es Paula Herrera, soy médica especialista en infectología y la idea es hablar un poquitito sobre la presentación clínica de esta enfermedad y cuándo debemos sospecharla. ¿Cuándo sospechar un caso de viruela símica? En general, lo que se ha estado viendo, la presentación clínica es muy característica de un exantema, que ahora vamos a hablar cuál es el exantema característico, que son lesiones profundas, bien delimitadas, generalmente tienen una umbilicación central y que puede presentar una evolución de mácula, que acuérdense que la mácula es la lesión que no tiene sobreelevación, que es una manchita hipercrómica en la piel, a pápula que empieza a levantarse, de ahí se llena de líquido, puede ser primero la vesícula, que es el líquido clarito, pústula cuando ya ese líquido es más oscuro, con más apariencia de pus, por ejemplo, y posteriormente ya se hace costra. Esa es toda la evolución de las lesiones características de esta enfermedad, ¿no? Generalmente se lo describe como monomorfo porque la mayoría de las lesiones en general en esta enfermedad están todas en el mismo estadio evolutivo, es lo que se está viendo hasta ahora, ¿no? Puede estar en cualquier localización del cuerpo, principalmente se da en la cara, en manos, pies, boca, genitales y zonas interglúteas, y que pueden confundirse por vesículas asociadas a infección por virus del herpes, como herpes simple 1 y 2 o virus de varicela zoster. Con lo cual siempre tenemos que plantear esos diagnósticos diferenciales. Como característica que se ha visto en los últimos casos y sobre todo incluso en la presentación del país, em, que las lesiones, incluso también cuando empezó a reportarse este brote en otros países, que las lesiones tenían predominancia por la zona interglútea y por la boca, alrededor de la boca, lesiones alrededor de la boca. Eso es como característico en cuanto a esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo sospechamos? Cuando un paciente consulte por la aparición de un exantema característico, que es el que acabamos de hablar, de aparición reciente, que tenga antecedentes epidemiológicos, que ahora en la próxima diapo vamos a ver a qué nos referimos con esos antecedentes epidemiológicos, dentro de los 21 días de iniciado el cuadro clínico. O sea, los antecedentes epidemiológicos tienen que ser de 21 días para atrás de haber iniciado el cuadro clínico. Y también frente a la aparición de síntomas tales como fiebre de inicio súbito, mialgias, cefalea y linfadenopatías que generalmente preceden a la aparición del exantema. O sea, si yo tengo un paciente con antecedentes epidemiológicos que todavía no tiene el exantema, pero tiene todo este cuadro prodrómico, también tenemos que estar con una alerta de que puede llegar a ser un cuadro de viruela símica. ¿Qué hablamos de antecedentes epidemiológicos? Se refiere como vínculo epidemiológico el contacto físico directo, incluido el contacto sexual en cualquiera de sus modalidades, exposición estrecha sin protección respiratoria o contacto con materiales contaminados, como ropa o ropa de cama, con un caso probable o confirmado de viruela símica, como dijimos hace ratito, en los 21 días anteriores al inicio de síntomas.
También puede ser que no nos hable de este contacto físico directo, pero sí que el paciente hoy por hoy en Argentina no se ha confirmado hasta ahora una transmisión autóctona. Todos los casos que han sido sin antecedentes de viaje han sido que han tenido un contacto directo con gente que ha tenido antecedentes de viaje. Entonces, por lo pronto, el antecedente epidemiológico es importante y el antecedente de viaje los 21 días previos al inicio de síntomas. Entonces, el vínculo epidemiológico son contacto físico directo, exposición estrecha sin protección respiratoria, contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama con una persona que haya viajado dentro de los 30 días previos al contacto. ¿Qué hacer ante un caso sospechoso? Ahí tenemos que plantearnos hacer 4 cosas. Uno, notificar, ¿no? Eso es sumamente importante. Sabemos que es un evento de notificación obligatoria y que necesitamos saber, la notificación es información para la acción y necesitamos saber si están habiendo casos en nuestras localidades, en nuestra provincia, en nuestro país, para poder levantar el alerta. Con lo cual, ante una sospecha hay que notificar. Eso se hace por medio del SNBS, que eso ya está todo aceptado por medio del programa de vigilancia epidemiológica de la dirección. Por otro lado, la atención de este caso sospechoso, que tenemos que saber que es una enfermedad que se transmite por contacto directo, con lo cual es importante atender a los pacientes con EPP, con elementos de protección personal. Si yo lo atendí y no los tenía colocados, en el momento en que sospecho, debo colocarme los elementos de protección personal. ¿Cuáles son? El barbijo quirúrgico, que hoy por hoy lo usamos para atención de todos los pacientes, ponernos elementos para aislamiento de contacto como un camisolino bata y guantes descartables. Si voy a tener contacto con fluidos corporales, porque voy a tomar alguna muestra o porque voy a hacer algún procedimiento con el paciente, ahí tengo que utilizar todos los elementos de protección para evitar la contaminación con fluidos corporales, como la protección ocular o antiparras, en el caso que existe ese riesgo de salpicaduras con fluidos corporales, ¿no? Y ahora, si yo voy a hacer un procedimiento que genere aerosoles como manipulación de la vía aérea con este paciente, solamente en ese caso se recomienda el uso de máscaras N95. Entonces, en la atención habitual de un paciente en consultorio, lo más importante es el barbijo quirúrgico y ponernos un camisolino o guantes descartables si es que voy a tocar las lesiones o las secreciones. Y posteriormente, lavarnos las manos siempre, o sea, posterior y antes, lavarnos siempre las manos, ¿no? Tener en cuenta que la higiene de manos no se excluye por el uso de guantes. Ese es en cuanto a la atención. En cuanto al diagnóstico, bueno, va a hablar la doctora Mulki enseguida, así que no me quiero detener en eso. Y en cuanto a tratamiento, sabemos que por lo pronto no hay tratamientos antivirales que dispongamos en Argentina. Hace poquito se aprobó el tecovirimat para tratar este antiviral, pero en Argentina no está disponible, con lo cual solamente se utilizará por lo pronto en protocolos de investigación o de uso compasivo en pacientes con síntomas más graves. En referencia al tema de los síntomas graves, como decía la doctora Batul en su clase, hay 2 clados de este virus, que se le llama el clado 1 y el clado 2. El brote que se está dando mundialmente hoy por hoy es por el clado 2, que es menos virulento y menos transmisible inclusive que el clado 1. Con lo cual, en realidad, es importante, la mayoría de los casos han sido cuadros leves, que con tratamiento sintomático no han tenido grandes complicaciones ni grandes mortalidad. Pero sí es importante conocer que si empieza a transmitirse el clado 1, la presentación clínica podría ser diferente, podría tener un mayor índice de gravedad e inclusive mayor transmisión. Justamente por eso está, digamos, la información que hay a nivel mundial es que lo más probable es que todos los casos han sido de clado 1, de clado 2, porque si fuera de clado 1, la presentación clínica y la transmisión sería mucho peor, ¿no? Igual es importante simplemente conocerlo, que hoy por hoy no hay casos graves en general y que este cuadro es una enfermedad dentro de todo leve, no tiene grandes complicaciones, no necesita internación. Nosotros sí tenemos que indicar el aislamiento domiciliario del paciente para evitar que tenga contacto con el resto de la familia, o si por algún motivo clínico debemos internarlo, se lo puede internar también en aislamiento domiciliario, pero no tiene una indicación de internar al paciente por tener este diagnóstico, al contrario, ¿no? O sea, por lo que sabemos son cuadros leves que se pueden manejar en domicilio con estrictos controles por parte de un personal médico y con aislamiento estricto. ¿Hasta cuándo es el aislamiento? Hasta que
a diferencia de lo que nosotros siempre decíamos de la varicela, que es hasta que todo haga costra, acá es hasta que caigan las costras y las lesiones están recubiertas por piel sana. Es lo que se recomienda hoy. Seguramente iremos aprendiendo más en el correr de los días. Y siempre iniciar la búsqueda e identificación de posibles contactos estrechos entre las personas que estuvo en contacto el enfermo, ¿no? Acá les dejo un link de donde saqué la parte de clínica, que es una recomendación, que es una guía rápida para personal de salud, que la verdad que está muy corta y concreta, que es de la Sociedad Argentina de Infectología, por si alguno lo quiere después leer en más profundidad. Ahora los dejo con la doctora Mulki para hablar puntualmente de lo que es toma de muestra. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Vamos a continuar entonces con la capacitación. Sí nos gustaría que se registren para que podamos saber quiénes participaron de la capacitación, sobre todo porque va a ser muy importante que ante casos sospechosos sepan y sepamos nosotros también quiénes han tenido la capacitación en la toma de muestras. Así que si por favor se pueden registrar, le vamos a agradecer. Bueno, vamos a continuar entonces con sobre todo, les quiero comentar la parte del diagnóstico de laboratorio y la toma de muestras. Para el diagnóstico de laboratorio, lo que se va a hacer en Argentina por ahora va a ser PCR en tiempo real y microscopía electrónica va a estar reservado porque es mucho más complejo. Así que si bien los primeros casos también se les hizo microscopía electrónica, ahora lo que están normatizando es toda la parte del real-time PCR para virus monkeypox. Porque también pueden hacer, hay métodos comerciales, porque directamente detectando, como no hay circulación en nuestra zona de los ortopoxvirus, si se detecta material genético, ustedes saben que es un virus ADNA, o sea, es un virus mucho más grande que el del COVID, y aparte tiene envoltorio y es un virus que digamos, no circula en este momento este tipo de virus en toda nuestra región, entonces simplemente detectando el material genético por cualquiera de estas técnicas, por supuesto con la correspondiente validación. La validación al día de hoy la hizo solamente el Instituto Malbrán, que por ahora va a ser nuestro centro de referencia con esta patología y al que se van a derivar todas las muestras, pero no se va a derivar las muestras en forma directa, sino que ahora vamos a ver qué va a hacer cada laboratorio. También el Instituto Malbrán, como yo les decía, a través del doctor Lewis, hace también diagnóstico por microscopía electrónica para visualizarlo directamente al virus. Cuando nosotros vamos a tomar una muestra, cualquier tipo de muestra que queremos tomar un paciente, es muy importante que tengamos en cuenta, primero, que la muestra que nosotros vamos a tomar no nos contamine a nosotros como operadores. Eso es fundamental para preservar el equipo de salud. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Usar todos los elementos de protección correspondientes como para evitar el contagio al equipo de salud, que ustedes saben que siempre es muy requerido y más todavía en casos de que haya un brote.
¿qué tenemos que hacer también? Cuidar el ambiente para que el ambiente no se contamine y no sea después una probable fuente de futuros pacientes. Y para eso es muy importante que nosotros cuando vayamos a prepararnos para tomar la muestra, rotulemos previamente todas las muestras. O sea, todas las muestras tienen que estar previamente rotuladas antes de que nosotros inclusive nos pongamos los elementos de protección. Y después también resulta sumamente importante cómo vamos a descartar todos los implementos que hayamos usado para no contaminar el ambiente y a su vez tratar de que al paciente le duela lo menos posible. Para eso nosotros tenemos que hacer una selección de cuál es la toma de muestra que nos va a resultar más rentable, o sea, la que vamos a tener mayor posibilidad de encontrar el material genético viral, que es con lo que vamos a hacer el diagnóstico. Y para eso, nosotros, como yo les decía, el poxvirus tiene la característica de que puede permanecer mucho tiempo en el ambiente. Por eso la doctora Herrera les decía que se espera para darle el alta al paciente y que eliminarle el aislamiento, que la piel esté totalmente restituida, ¿sí? Para eso va a ser muy importante que nosotros cuidemos también toda la ropa de cama. Bueno, como decía la doctora Batule, es muy importante que todos esos cuidados se preserven para no contaminar a otros pacientes. Y también tiene lo bueno que son muy sensibles a los desinfectantes comunes, o sea, la lavandina simplemente en la concentración habitual ya es suficiente como es un virus que tiene envoltura, entonces con los desinfectantes habituales son muy efectivos. Cuando yo les decía que nosotros vamos a tener que seleccionar qué tipo de muestras, quiero decirles, esta diapo ya la vieron ustedes con la doctora Batule, ahora me voy a detener específicamente en cada uno de estos ítems para comentarles que el contenido vesicular es la muestra que primero el paciente cuando se brota, lo primero que vamos a ver es vesículas, primero máculas, pápulas, vesículas, y esas vesículas, si tienen líquido, es el material ideal porque va a tener material genético viral, que es lo que nosotros buscamos, sin contaminantes externos o con pocos contaminantes externos, que muchas veces dificultan el diagnóstico. Entonces, si vamos a elegir, elegimos el contenido vesicular. Eventualmente, si ya el paciente ha ido evolucionando su enfermedad y ya está en la fase de costras, bueno, ahí ya la toma de muestra que vamos a hacer, ya no las lesiones ya no van a tener líquido, entonces ya vamos a seleccionar las costras. ¿Cómo vamos a tomar la muestra del contenido vesicular? Es mediante una punción. Como yo les decía previamente, vamos a tener todos los materiales, tanto para la toma de muestra ya rotulados, como para descartar todos los implementos que nosotros necesitamos y el triple envase para enviar la muestra. Todo eso lo tenemos que tener a mano, no una vez que tomamos la muestra, recién empezar a rastrear, a ver cómo la vamos a mandar. Ustedes acuérdense que todas las muestras, por lo menos en esta primera fase, las va a procesar el Instituto Malbrán, pero ustedes van a mandar esas muestras al Hospital del Milagro. Todos los laboratorios de la provincia van a concentrar el envío de muestras al Hospital del Milagro. Por lo tanto, todos tienen que tener el triple envase también ya acondicionado para que una vez que tomen la muestra, lo antes posible sea remitida al laboratorio del Hospital del Milagro. Como yo les decía, en la fase en donde está, ya sea como pústula o como vesícula, se puede punzar la lesión y a ese líquido lo vamos a poner. Se punzarían en realidad más de 2 o 3 lesiones que estén más o menos en el mismo estadio, porque como les decía la doctora Herrera, generalmente como por las fases que va pasando el paciente, generalmente tiene las lesiones en un mismo estadio, ¿sí?
sería muy raro que encontremos, por ejemplo, pústulas con costras. Pero si eventualmente se llegara a dar, es necesario también que tomemos las costras poniéndolas directamente en un tubo seco. Las costras van en un Eppendorf seco. No hace falta que le pongamos medio de transporte viral. A diferencia del contenido vesicular o del hisopado del lecho de la lesión, que eso sí puede ir, por un lado en un tubo seco y por otro lado en un medio con transporte viral. Eso sería lo ideal, que se envíen en ambos tubos. Por un lado seco, porque hemos dicho que el virus tiene la característica de permanecer por mucho tiempo y de tolerar la resequedad, así que no tendría problemas, pero también en un medio de transporte viral para, sobre todo porque si hay que hacer diagnóstico diferencial con herpes o con otro tipo de virus, nos sirve para también poder procesar esa muestra, que ya va a estar en el laboratorio de referencia en el Malbrán, entonces de paso se puede terminar de estudiar el paciente. Bueno, como yo les decía, estas son las diferentes estadios por los que puede ir pasando la lesión. Cuando está en este estadio, lo ideal es punzar. Nunca, jamás vamos a tomar la muestra hisopando por afuera de esta lesión, porque esa va a ser una muestra que no va a ser productiva, no va a tener el material genético. O sea que nosotros podemos o punzar esta lesión y al contenido vesicular poner un poco en un tubo seco, otro poco en el medio de transporte, o en caso de que ya esté ya con la costra, podemos levantar con cuidado, puede ser con una aguja o con un bisturí, teniendo mucho cuidado de no lastimar al paciente, y a la costra la ponemos en un Eppendorf seco y al lecho vesicular, o sea, a lo que me va a quedar de lesión cuando yo levante la costra, con un hisopado enérgico, usando un hisopo de dracón. Nunca se debe usar hisopo de algodón, nunca se deben usar hisopos con mango de madera. ¿Por qué? Porque para hacer los estudios de biología molecular, tanto el algodón como la madera puede interferir. Bueno, estos serían otro tipo de lesiones. Yo en realidad, ustedes vean que muchas fotos aparecen las manos, porque este virus en África tenía la característica de que generalmente las primeras lesiones aparecían en manos y pies. Pero en España, por ejemplo, se ha dado presentación sobre todo de lesiones en zonas inguinales, como les comentaba la doctora Herrera, en la zona interglútea, en la zona genital. Entonces, bueno, es muy importante que se revise al paciente y se vea de cuál lesión es aconsejable tomar la muestra. Siempre les vuelvo a recalcar que la muestra ideal es el contenido vesicular. Y vamos a poner en los hisopos, siempre les dije, de dracón y con el tubo, con el medio de transporte y también un tubo seco. Si en caso de que no pueda aspirarse el contenido vesicular, es muy importante que se frote vigorosamente para que nos aseguremos tener suficiente ADN viral. Y pueden usar directamente los mismos tubos de COVID, ¿sí? Los mismos tubos de medio de transporte de COVID, eh, como para que ustedes ya están familiarizados, acordándose siempre, por supuesto, de rotular previamente todas las muestras. No se deben mezclar las costras con los fluidos vesiculares. Eso es muy importante, que la costra siempre, acuérdense, va en tubo Eppendorf seco. Por otro lado, también pueden estos pacientes referir una proctitis. La proctitis, que muchas veces también se evidencia con sangrado anal, preferiblemente se deberían tomar muestras con rectoscopio para que se pueda visualizar la lesión y tomar específicamente de las lesiones de la mucosa. En caso de que no se tenga el proctoscopio, bueno, eventualmente se puede llegar a tomar también teniendo en cuenta que siempre el hisopo debe ser de dracón
Y en este caso, poner directamente en un tubo seco estéril. ¿Por qué? Porque como acá tenemos mucha flora acompañante, entonces el tubo seco, al ser este tipo de virus resistente, los monkeypox, a la sequedad del ambiente, entonces vamos eliminando contaminantes, ¿sí? Del almacenamiento de las muestras ya habló la doctora Batule, así que solamente la puse a la diapo para recordarles que es muy, pero muy importante que desde que se recoge la muestra hasta que se refrigera no debe pasar más de una hora. Eso es fundamental. Y que cuanto antes debe llegar al Hospital del Milagro para que el Hospital del Milagro también a su vez lo remita cuanto antes al laboratorio del centro de referencia en Buenos Aires en el Instituto Malbrán. Si eventualmente el transporte excedería los 7 días, que no sería el caso porque toda la provincia está conectada a través de la red Biocasa y pueden ustedes, en cuanto recogen la muestra, la ponen en la heladera con cadena de frío y en el triple envase correctamente rotulada con su ficha epidemiológica, se manda al Hospital del Milagro. Y el Hospital del Milagro va a coordinar los envíos correspondientes. Eso, por supuesto, es ahora. Después siempre, como pasó con COVID también, que todo se hacía en el Laboratorio de Referencia Nacional, se podrán ir abriendo nuevos laboratorios que puedan procesar estas muestras. Pero por ahora todo va a ir al Centro de Referencia Nacional. Si por alguna eventualidad llegara a pasar más de 7 días, es importante que se conserve a -20, pero es muy importante también que no se someta la muestra a ciclos de congelación y descongelación, porque eso siempre es contraproducente para después realizar la real time. Es muy importante que en el rótulo externo diga afuera del CISTEC que es para diagnóstico de viruela símica, porque ustedes piensen que si ese transporte sufre algún accidente o algo, es muy importante que nadie lo abra, y eso tiene que tener una alerta para que toda la población tenga cuidado de no tomar esta caja sin saber a los riesgos que se expone. Muy importante también que tenga el nombre, la dirección y el teléfono del remitente, del laboratorio, me refiero, del laboratorio remitente, para que ante alguna duda se puedan comunicar. La fecha en la que tomaron la muestra, siempre tiene que decir la categoría de bioseguridad, que sería categoría A, para todo lo que sea envíos a nivel nacional. La ficha de notificación, porque sin la ficha de notificación, tanto del criterio clínico, epidemiológico y laboratorial, sin la ficha de notificación, el Malbrán no va a procesar. Han sido siempre muy estrictos en esto y no va a ser una excepción. O sea que ustedes, hasta que no tengan la ficha del laboratorio completa, la ficha clínica y epidemiológica completa, no, por supuesto que eso no va a demorar el envío de la muestra, sino a lo que me refiero es que la ficha tiene que estar completa, inclusive previo a la toma de muestra, ¿sí? Y bueno, el pedido de laboratorio. La derivación va a ser, como yo les decía, toda la provincia va a derivar al laboratorio del Hospital Señor del Milagro, desde donde se va a mandar al Instituto Malbrán, siempre y cuando se ajusten a la definición de caso sospechoso. Eso es fundamental, o sea, no cualquier lesión vamos a estar pensando en que tiene una viruela símica el paciente, ¿sí? Bueno, con respecto a la ficha epidemiológica y al correcto eh, cumplimiento de especificando todos los ítems que contiene la ficha, epidemiología va a dar una charla, Paco, ¿para cuándo va a ser? La próxima semana ya le vamos a mandar entonces el link confirmando fecha y hora de que vamos a tratar la ficha epidemiológica. Y ahora, bueno, dejamos abiertas las preguntas para que cualquiera... Bueno, bueno, acá el doctor García Campos va a hacer las preguntas y acá estamos la mesa para responder. Hola, gracias.
Yo les voy pasando lo que está en el chat y ustedes van respondiendo. Em, Aprovechen y vayan escribiendo más preguntas. Eh, Largo dice, el contagio es por contacto directo con las lesiones persona a persona o puede ser por compartir, por ejemplo, sábanas con personas positivas. Contacto es persona a persona cuando tiene la persona Las las lesiones. lesiones evidentes y por supuesto al ser costras, eh, no sé si me habían escuchado, pero sí, el contagio es de persona a persona siempre y cuando la persona tenga costras muy evidentes. Aparte, el solo hecho de ser lesiones que tienen costra normalmente tira alguna especie de escamas o algo que quedan en la cama, en la ropa. Por eso es tan importante el lavado después de esa ropa y el contacto con esa persona. No lo habíamos dicho, pero el lavado de la ropa de una persona que está con ese tipo de patología, hay que hacerlo siempre con agua caliente, mayor a 60, 70 grados, y detergente y un poco de lavandina, porque eso sería lo ideal para poder limpiar y poder tener la ropa en condiciones, pero el contacto de persona a persona es, sí, por el roce frecuente con esas lesiones evidentes que la tengo. Bien, ¿Algo después más, Paco? eh, son saludos, están la comunicación, se corta, bueno, ya el nombre de cada uno. Esperen que sigo bajando a ver si hay alguna otra. Pichanal, Acá hay una aparentemente pregunta que dice si se puede puede transmitir transmitir de de la madre a madre al hijo hijo. embarazada. En Ahí está. realidad se ha visto que los españoles estudiaron mucho este tema y si bien de madre a hijo se pueden transmitir porque, como decía la doctora Batule, pueden no haber tenido la precaución del aislamiento de toda la ropa de cama, de la ropa de baño, etcétera. Pero no, todavía no hay ningún diagnóstico que haya podido pasar por placenta, ¿sí? O sea que por ahora, les vuelvo a decir, por lo que está todavía todo esto en estudio. Y acá estoy leyendo también que preguntan si se transmite por vía respiratoria. Por vía respiratoria, en un comienzo Londres, cuando tuvo los primeros casos, directamente hizo aislamiento como si fuera el ébola. Y después se dieron cuenta de que no hacía falta porque en realidad tendría que ser solamente un contacto estrecho y por más de 15 a 20 minutos con secreciones respiratorias para que haya un contagio. Y por eso casualmente es que la diseminación no es tan alta como si es con cualquier virus que tenga contagio por vía aérea como lo fue COVID. Sigo leyendo las preguntas porque el triple Iruya pregunta, envase eso. se construye en cada área. En realidad, el triple envase ideal es el Sistec, porque el Sistec también tiene el conservante de frío puesto para asegurarnos la cadena de frío. Pero ya hemos aprendido con COVID que en caso de que no haya un Sistec, no hay ningún problema de construir el triple envase, sabiendo siempre que ese tubo, las diferentes muestras que hayamos tomado, que acuérdense que siempre van a ser 2 o más tubos, se van a poner rodeados de un material inerte en un primer envase y a su vez en otro envase más y sí pongan el conservante de frío y en la conservadora para que pueda mantener la cadena de frío hasta que llegue al Hospital del Milagro. ¿Hay alguna otra pregunta, Paco? No, no estoy viendo. Acá Acá dice,
ese tipo de hisopo nos van a proveer o ya los hospitales lo tienen? Preguntan desde La Eh, Poma. Hisopos de cobre. los hisopos son los mismos hisopos que hemos usado para COVID, así que desde el programa de epidemiología se les va a proveer los hisopos y los medios MTB para la toma de muestra. También puede Son ser los gorditos. Sí, y también pueden ser, siempre y cuando no sean mango de madera, pueden ser de plástico, aunque sea gruesita la parte donde se va a tomar la muestra. Lo que acá estoy viendo, acá desde el Hospital Señor del Milagro, nos dice si se va a hacer una educación en hoteles, moteles, para el manejo de ropa de cama. Yo pienso que sí, es importante porque el lavado de la ropa tiene que ser a alta temperatura. Por lo tanto, me imagino que habría que hacerle una educación o un llamado a que comprendan la situación que la ropa es re importante para evitar la contaminación con esta enfermedad. ¿Alguna otra pregunta, Paco? Después, bueno, hablan de ficha epidemiológica, eso lo vamos a ver el martes o miércoles de la semana que viene cuando tengamos la reunión. Ya nos abocamos directamente a lo que es el sistema para poder hacer el ingreso, porque la verdad que ya estamos muy sobre la hora, así que ahí nos vemos bien la carga en el sistema del componente clínico, epidemiológico y de laboratorio. Vemos los tres componentes y ahí ya, digamos, nos volvemos a reunir, pero lo damos nosotros, en el SNBS. Claro. Así que bueno, yo creo que sería por ahora esto nada Perdón, más. Ah, a mí los me turistas, gustaría, acá hablan de los turistas, así como Jorgelina. derivan, perdón, ¿no? Así. Pero así como derivan la muestra con la ficha epidemiológica, también es muy importante que deriven la muestra por CISA, porque los resultados los van a ver directamente por CISA como vieron por COVID. Así que es fundamental que deriven la ficha epidemiológica en papel junto con la muestra y en ese mismo momento que está saliendo la muestra, cargan en el CISA para derivar la muestra por CISA. Hola Jorgelina, Paco, soy Hola. Noelia. Hola, hola Noé, ¿Cómo estás? ¿cómo Che, estás? eso que comentaron recién me preocupó mucho. Con la cantidad de turistas que está recibiendo Salta, sería muy bueno trabajar con los hoteles, ¿no? Antes que si explota en algún momento, para que no nos agarre. Está bueno eso de hablar con los hoteles, ¿no? Sí, está muy bueno y eso seguramente que a través de capacitación de epidemiología a través de turismo se van a tener que poner las pilas. De todas maneras, gracias a Dios todavía no hemos tenido ningún caso sospechoso. No, pero hay que No, empezar a sí, trabajar sí, antes Noelia, de... mira, perdón, el martes o miércoles cuando nosotros nos juntemos ya vamos a hablar de los tres niveles de riesgo, que es lo Sí. que ya nos han capacitado a nosotros y de acuerdo al nivel de riesgo, qué es lo que vamos a hacer. Así que ese va a ser un trabajo puntual para transferirle estos conocimientos a todos los vigilantes epidemiológicos para que en cada nivel local ustedes comiencen a implementar eso. Ya está escrito, eso lo pasaron ayer, así que lo estamos procesando y la semana que viene se lo damos. Ujú. Bueno, dale. Dale. Ahora terminemos con esto de la capacitación de toma de muestras, que es súper importante porque es lo primero que nosotros tenemos que tener aceitado con todos los servicios de salud. Que la Bueno, doctora Filomarino le haga llegar esa normativa a la red de laboratorio. Sí, ya fue transferida, ¿no? La normativa fue Sí, transferida y ahora la sí, doctora Filomarino está de vacaciones, pero de todas maneras ya fue transferida, así que si sí. alguno no lo recibió, puede Lo, eventualmente pedirlo lo también al revisamos. programa Bioquímica. Nosotros también le podemos reenviar. Sí, sí, en el grupo de vigilancia está, ahora lo vemos con Sí, bioquímica. Sí, sí. bueno. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Qué dice la carga de la derivación? Todo está muy claro, excelente la charla. La carga de la derivación las cargas de las derivaciones es lo que vamos a ver cuando abramos el sistema el día en la próxima reunión, porque así estamos conectados y lo vemos en directo con un ejercicio, como hacíamos los ejercicios de COVID. Así que eso lo vemos la próxima semana. Dale. Bueno, les agradecemos a todos que hayan podido participar. Esperamos verlos la semana que viene con todo lo que nos va a dar el doctor Paco
Y bueno, muchísimas gracias por la atención que han tenido y esperemos que les haya gustado lo que les hemos presentado para ustedes hoy. Así que bueno, desde hoy, con la doctora Jorgelina Mulqui y yo, Liliana Batule, los despedimos a todos y esperamos vernos pronto. Un abrazo. Un agradecimiento también a la doctora Paula Herrera, que nos ha presentado tan lindo la charla de hoy, por lo menos cortita, pero muy, muy instructiva. Gracias.